El Colegio Nacional de Periodistas, CNP, de Venezuela denunció este domingo la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra la libertad de expresión en el país y afirmó que los medios de comunicación se han convertido en un objetivo político por el solo hecho de informar. Desde el CNP, alertamos sobre la arremetida en contra de la almohadilla Libertad de Expresión Prensa Libre, trabajadores de medios en almohadilla Venezuela, que hoy se convierten en objetivo político por el solo hecho de informar lo que ocurre en nuestro país con la reiterada violación de la Constitución, señaló en Twitter el gremio. Desde el CNP, alertamos sobre la arremetida en contra de la almohadilla Libertad de Expresión Prensa Libre, trabajadores de medios en almohadilla Venezuela, que hoy se convierten en objetivo político por el solo hecho de informar lo que ocurre en nuestro país con la reiterada violación de la Constitución. @CMPEN, March 17. 2019 indicó que desde el Ejecutivo de Maduro se reprime, se encarcela, desaparecen por horas, torturan y vulneran los derechos de los trabajadores de la prensa que además son amenazados y expuestos en actos públicos o en programas del canal estatal VTV. Rechazamos enérgicamente este tipo de actos violatorios de DD.hh, agregó el colegio, al tiempo que responsabilizó al dictador y a los cuerpos de seguridad de la integridad física de los trabajadores de la prensa. Este mismo domingo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNT, denunció también en Twitter agresiones contra comunicadores de los portales regionales de noticia del Estado Lara Oeste, La Prensa de Lara y El Informador, cuando cubrían la visita que realiza una comisión de derechos humanos de la ONU a esa región. De acuerdo con el SNTP, los periodistas Emanuel de Sousa y Reinaldo Gómez, del Informador, fueron amenazados y perseguidos por colectivos, grupos pro-oficialistas, mientras que Agata Reyes, de La Prensa de Lara, fue agredida por funcionarios de la gobernación. Almohadilla alertas /vertical. Dos funcionarios de la Guardia Nacional indican a los 12 trabajadores de la prensa que esperan la visita de la Comisión de DHH de la ONU a las cárceles Fénix y Uribana de Almohadilla Barquisimeto, que por orden de la ministra Iris Varela, no pueden grabar ni tomar fotos. Almohadilla 17 Marpic. Twitter.com/292M00AMX, SNT, @Venezuela, March 17, 2019. Asimismo, el gremio asegura que la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, les impide cubrir las actividades de la Comisión de la ONU en el Estado. Almohadilla ahora /vertical. De esta manera, la Guardia Nacional le impide a los periodistas de Almohadilla Lara cubrir la visita de la Comisión de la ONU enviada por @Bachelet, y que Almohadilla 17 Mar visita las cárceles en Almohadilla Barquisimeto Pic. Twitter.com/85 Cursor, SNT, @Venezuela, March 17, 2019. Las denuncias de agresiones contra trabajadores de la prensa en Venezuela han aumentado durante este 2019, especialmente luego de que se disparara nuevamente la crisis política con la proclamación del jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.
La Comisión de Medios del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, contabiliza en lo que va de año casi 200 agresiones a la prensa. En medio de este contexto de persecución y represión, el viernes fue liberado el periodista alemán Willi Six, luego de permanecer 4 meses detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN. El SNTP calificó de arbitraria la detención del periodista, con información de F+ sobre este tema. El periodista alemán Willi Six fue liberado en Venezuela tras 4 meses de detención. Juan Guaidó impulsa la idea del exilio para los chavistas. España es lugar ideal para los que abandonen a Maduro.